Buenos días, profe. Hola, profe. Hola. Bien, vamos entonces a iniciar. Bien, entonces, habíamos quedado por aquí. La clase pasada entonces hablábamos de, bueno, hicimos una introducción sobre cómo funciona el sistema de coordenadas rectangulares en el plano euclídeo, ¿verdad? Vimos los diferentes cuadrantes, cómo se representan cada uno de los puntos. Vimos también cómo dados dos puntos en el plano cartesiano, entonces podemos encontrar la distancia que hay entre ellos, ¿verdad? Vimos algunas propiedades de distancia también, cómo calcular el punto medio y la definición de algo bien importante en el tópico de geometría analítica, que es el lugar geométrico, ¿verdad? Un conjunto de puntos que cumplen con determinadas condiciones. Y bueno, hicimos algún ejercicio bien particular y habíamos calculado que el lugar geométrico que corresponde para este ejemplo era nada más y nada menos que una circunferencia de radio 5, centrada en el punto 2, -1. Ya, y bueno, hicimos mención de una de las cónicas más importantes, que es la recta. En este caso mencionamos algunas características de ella, por ejemplo, la pendiente, la inclinación, ¿verdad? Diferentes relaciones de paralelismo y perpendicularidad entre ellas. Dijimos que eran paralelas si tienen la misma pendiente y perpendiculares si el producto de las pendientes es -1. Y vimos las diferentes ecuaciones que hay para una recta, ¿verdad? Que simplemente con un punto y con la pendiente podemos construir claramente la ecuación de la recta. Y que dado dos puntos sin pendiente, podemos calcular la ecuación que pasa a través de esos puntos, ¿verdad? La ecuación de la recta. Entonces, cada uno tiene su nombre dependiendo de las condiciones iniciales. Entonces, aquí punto pendiente, dado que se conoce un punto y la pendiente, y aquí cartesiana, es como un nombre un poco más genérico. La ecuación principal, que se obtiene despejando la variable y en cualquiera de las ecuaciones. Ya, entonces ahí uno puede identificar la pendiente, que viene siendo el coeficiente que acompaña a el término x, y el intercepto con el eje de las y, que va a ser 0,b, donde b es el término independiente que se obtiene una vez despejada la variable y. La ecuación reducida, que había dicho que era bien relevante en el sentido de que permite, de alguna manera, solo con observar la ecuación, uno puede saber cómo queda gráficamente sin necesidad de darle valores a x, darle valores a y, ¿verdad? Entonces uno sabe cuáles son los interceptos con el eje de las x y con el eje de las y respectivamente, ¿ya? Y la ecuación general, que es, quizás ahora no tiene tanta relevancia, ya porque no tiene en términos prácticos ninguna aplicación por ahora, pero más adelante vamos a ver que cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la distancia de un punto a una recta, yo puedo calcularla, va a ser necesaria esta ecuación general, ¿ya? Entonces, también mencionábamos otro tipo de rectas bien especiales, por ejemplo, las rectas que son horizontales, que tienen la forma y igual a c, y las rectas que son verticales, que tienen la forma x igual a c. ¿Ya? Y habíamos definido la distancia de un punto a una recta como la menor de todas las distancias que hay. Sabemos que hay infinitas maneras de medir la distancia de un punto a la recta, pero entonces nosotros vamos a considerar la distancia menor, es decir, el ínfimo o el mínimo, ya de todas esas distancias que calculemos, nos vamos a quedar con la más pequeña, y esa distancia justamente va a ser aquella que se forma al trazar la perpendicularidad del punto hacia la recta. Esa es como la manera correcta de medir la distancia que hay de un punto hacia una recta. Entonces, hay una fórmula o hay un mecanismo para medir la distancia que hay desde un punto a una recta. En términos prácticos, cuando se trata, por ejemplo, de una recta horizontal o de una recta vertical, es bastante sencillo medir la distancia. Ya, pero cuando tenemos rectas que son distintas a estas, que son rectas de forma general, pues hay una
hay toda una fórmula que, bueno, para efectos del curso, como no es un curso de geometría analítica, no voy a hacer los cálculos y la deducción de la fórmula, pero sí voy a mostrar de qué manera podemos calcularlo rápidamente. Ya, entonces, por ejemplo, si tenemos una recta vertical y quiero medir la distancia de un punto de coordenadas x, y a la recta vertical x igual a c, entonces simplemente voy a restar la coordenada x menos c en valor absoluto, y eso me va a dar la distancia. Entonces, para rectas que son verticales, no hay mucho que hacer, ¿ya? Análogamente para rectas horizontales, si quiero medir la distancia de un punto x, y a una recta horizontal, entonces, a una recta horizontal, sí, ahora voy a hacer la diferencia de la componente y menos la constante que represente la recta horizontal, entonces en valor absoluto, y eso me va a dar la distancia. Entonces, estos son los casos más triviales que pueden haber para distancia de un punto de una recta, si consideramos la distancia de un punto a una recta vertical o la distancia de un punto a una recta horizontal. Entonces, es solo hacer la diferencia de la correspondiente abscisa y ordenada respectivamente. ¿Ya? Entonces, en el caso de una recta que no sea horizontal ni vertical, sino en términos generales una recta cualquiera, entonces si yo tengo un punto de coordenadas x0 y 0, entonces si me dan una ecuación de una recta que no necesariamente sea la general, entonces yo lo que voy a hacer es, en principio, llevar la ecuación de esa recta que tenga, que no necesariamente va a estar en la forma general, la llevo a la forma general y uso esta fórmula, que es el cociente del valor absoluto de reemplazar el punto en la parte izquierda de la ecuación general, reemplazarla, como si tomara el x y lo sustituyo por x0, y tomara el y y lo sustituyo por el y0, en valor absoluto, en cociente con la raíz cuadrada del cuadrado, de la suma de los cuadrados de los coeficientes de x y de y. Entonces, esta es una manera práctica de calcular la distancia de un punto a una recta cualquiera, ¿ya? Entonces siempre debo tener la precaución de que para usar esta fórmula, la ecuación que me den la debo llevar a la forma de la recta en el sentido de ecuación general, ¿ya? Y una vez que ya la he llevado, entonces ahí sí puedo aplicar la fórmula, ¿ya? Entonces veamos algunos ejemplos de esto que no es en realidad nada del otro mundo, antes de empezar a hablar de cónicas para dejar este capítulo de rectas totalmente cerrado. Entonces, a ver, determine la distancia del punto de coordenadas menos 2,1 a la recta igual x más 1. Por ejemplo. Entonces me piden calcular la distancia. Como ven, esa es una recta que claramente es genérica. Entonces la solución que vamos a hacer es identificar. Entonces, SEAN no identifica x0 y 0. Entonces uno compara con este punto. Luego, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué obtenemos de ahí? ¿Quién es x0 y quién es y0? Menos 2 y x0 menos 2 y 0 sería 1. Muy bien, listo. Entonces eso es. Entonces una vez que ya la hemos identificado, necesitamos, al considerar la recta, que yo voy a llamar L1, sabemos que está en esta forma. ¿Qué forma es esa de la recta? Principal. Principal, ven. Y si necesitamos calcular la distancia de ese punto que ya hemos identificado claramente las coordenadas, ¿qué tengo que hacer entonces con la ecuación de la recta? Dejarla de forma general. Sí, entonces quedaría menos x más y menos 1 igual a 0.
¿cierto? Y ahí estaría en forma general. Entonces, ahora, aplicando la fórmula de distancia de un punto a una recta, tenemos, entonces la fórmula explícitamente establece que la distancia de el punto P0 hasta la recta L1, entonces sería AX más BY más C para de a la 2 más b a la 2. Eso es lo que establece, pero aquí tiene que ir la coordenada en X, el punto reemplazado en la ecuación general, y aquí también. Entonces simplemente todo esto tiene que estar en valor absoluto. Y eso porque la distancia siempre es de carácter positivo. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces aquí quedaría menos x x0 más y0 menos 1, todo eso en valor absoluto, raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado, que es el coeficiente principal de x, más 1 elevado al cuadrado, que es el coeficiente principal en y. Y ahora reemplazo los puntos que ya los había identificado, menos 2 y 1, entonces quedaría de la siguiente forma. Abajo sabemos que va a quedar raíz cuadrada de 2. Y arriba quedaría valor absoluto de menos 2 más 1 menos 1. Eso sería 2 positivo. Entonces nos quedaría en el fondo 2 partido raíz cuadrada de 2. Sabemos que no pueden haber raíces en los denominadores ni denominadores en las raíces, entonces eso es exactamente raíz cuadrada de 2. Si te hace la racionalización ahí, multiplica por raíz cuadrada de 2 arriba y abajo, entonces arriba queda 2 veces raíz cuadrada de 2 y abajo queda raíz cuadrada de 4, que es 2 y se cancela con el 2 del numerador y simplemente nos queda solo raíz cuadrada de 2. Entonces quiere decir que la distancia que hay desde ese punto hasta esa línea recta es 1.41 aproximadamente. Profe, Ujú. es que ahí tengo una duda, porque cuando estaba escribiendo la ecuación, el b no debería ser como b y sub 0, ¿o no? Sí, pero es que el b son los coeficientes. Si tú comparas esta ecuación aquí, esta la comparas con esta, ahí puedes identificar quién es A, quién es B, quién es C. ¿Quién es A, quién es B, quién es C? Y comparas. ¿Quién viene siendo? Hola, Menos 1. profe. Menos 1 y Y B viene siendo 1. Y C viene siendo menos 1. Ah, no, sí, es que después escribió como x sub 0 más y sub 0, y como en el b había escrito como b x sub 0. ¿A Como que no me dónde? quedó. ¿A dónde? ¿A dónde? En el valor absoluto abajo, profe. Sí. Coloco AX sub 0 más BX sub 0. ¿No será I sub 0? Ah, aquí sí, es I sub 0, sí. Ay, ay, sí. Sí, es así, es que esta es la fórmula. A ver, sí. AX sub 0, sí, es un error del I, es lógicamente que ahí va ahí. Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, entonces llevar a la forma general para poder identificar los coeficientes y poder usar esta fórmula. Entonces es solo cuestión de memorizarla de alguna manera y reemplazar los valores y entender que, bueno, que va en valor absoluto. Entonces, si no hay más preguntas en relación a esto, entonces doy por cerrado todo lo relacionado con rectas. Entonces esto es todo lo que necesitamos saber sobre rectas. Ya saben que los casos más triviales es cuando tengamos
rectas que son verticales y horizontales. Entonces ahí simplemente hago la diferencia de las abscisas o la diferencia de las ordenadas dependiendo si la recta es vertical o horizontal. Entonces no es muy difícil. Este es el caso que puede ser el más complicado, en el sentido de que es una recta que no necesariamente vertical ni horizontal, sino que puede ser oblicua. ¿Ya? Entonces, para que, igual esto se lo voy a subir para que tengan al menos una idea de cómo se hace, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar entonces lo que realmente nos interesa el día de hoy, que son las cónicas. Entonces, la palabra cónica viene de cono, es una palabra que es derivada del cono. Entonces, las ecuaciones de un cono, ¿sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, porque a veces pasa que cuando uso esta aplicación, no sé por qué, a veces no se visualiza correctamente. Ya, entonces, la palabra cónica viene de cono. Entonces, aquí sucede que en R3, que es el espacio, nosotros estamos trabajando en este cálculo solamente R2, que es el plano. En este que estoy mostrando es una ecuación que está claramente en el espacio, corresponde a una superficie y corresponde a un cono. Entonces, tengo en este caso dos conos que de alguna manera se están interceptando en el origen, que en este caso, como estamos en R3, tenemos 0, 0, 0, ¿ya? Entonces, ¿de dónde se generan las cónicas? Bueno, se generan de aquí, se generan de intersectar planos cartesianos en distintos ángulos o en distintas posiciones, y la intersección del plano junto con este cono, entonces se generan las distintas curvas que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si corto con un plano que es totalmente horizontal, por ejemplo, Z3, este que estoy mostrando aquí, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la intersección de ese plano con el cono? ¿Qué se genera ahí? Si lo vemos en dos dimensiones. ¿Qué estamos obteniendo ahí? ¿Una circunferencia? Una circunferencia. Entonces, si intersecto un cono con un plano que es totalmente horizontal a él, entonces la curva que obtengo en este caso es una circunferencia, ¿ya? La vamos a llamar circunferencia. Ahora, si lo intersecto, el cono o ambos mantos del cono los intersecto con un eje, con un plano totalmente vertical, entonces lo que voy a obtener son estas curvas. Claramente vamos a ver una curva acá abajo y una curva acá arriba, y eso se conoce como hipérbola. Entonces este es otro tipo de cónica que nosotros vamos a estudiar en el plano cartesiano, ¿ya? Si ahora consideramos, en este caso consideramos ahora un plano que tenga cierta inclinación. Entonces, en este caso lo que vamos a generar es una parábola. Ya esta curva que resulta de intersectar el cono con este plano que es oblicuo, en algún sentido, se va a llamar parábola. ¿Ya? Y cuando tenemos una inclinación, que bueno, que aquí no he podido obtener un ángulo que sea adecuado, no sé si puedo hacer alguna modificación para lograr mostrar el vestigio que quiero, a ver si puedo hacerlo. A ver, vamos a hacerlo en Z. Y sería todavía hipérbola. Quizás vamos a tratar de poner algo más pequeño. No, todavía no logro un ángulo adecuado para mostrar lo que quiero, pero parece que yo lo logré por aquí. Parece que hay un gráfico que puede mostrar la última cónica que me hace falta. Aquí está. Ya, entonces, si es totalmente horizontal, tenemos una circunferencia. Si tenemos un ángulo ligeramente inclinado, entonces ya no va a ser totalmente circunferencial, sino que va a perder un poco su excentricidad, y ese tipo de cónica se va a llamar elipse. Y bueno, sabemos que tiene amplia gama de aplicación, sobre todo en astronomía. Ya sabemos que las órbitas, en principio, las órbitas de los planetas, en principio pensábamos que eran totalmente circunferenciales, pero Johannes Kepler logró demostrar a través de sus leyes que realmente las órbitas son elípticas.
¿ya? Si bien la excentricidad es bastante pequeña y pareciera que a simple vista fueran circunferencias, no son totalmente circunferencias, son elipses, que son un caso mucho más general que de circunferencia. Entonces el Sol es uno de los focos y bueno, hay todas unas leyes que modelan los movimientos planetarios, ¿verdad? Y bien, si tenemos una inclinación en este sentido que solamente corta uno de los mantos, como ocurría en lo que mostraba, entonces tenemos una parábola, y si tenemos un plano que corta ambos mantos en el sentido vertical, vamos a obtener esta curva que va a estar formada por dos mantos parabólicos que vamos a llamar hipérbola. Entonces, estas son las cuatro cónicas que son fundamentales. Nosotros, para efectos del certamen, vamos a considerar únicamente aquellas que van a estar centradas en el origen, ¿ya? Nosotros vamos a ver todas las que estén centradas en el origen y las que no estén, pero para efectos del primer certamen, solo vamos a considerar curvas que van a estar, curvas como cada una de estas, pero que estén centradas en el origen. Entonces, es importante conocer cómo es la ecuación de cada una de ellas. Ya vimos cómo son las ecuaciones de las rectas, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo son las ecuaciones de circunferencia, de una elipse, de una parábola, de una hipérbola, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos definir una circunferencia? Bueno, podemos definirlo como el lugar geométrico de los puntos de tal suerte que la distancia desde un punto fijo hasta esos puntos que estamos considerando es siempre fija. Y esa distancia, ¿cómo se llama esa distancia que desde ese punto fijo a todos los puntos? Radio. Radio, ¿ya? Entonces, la circunferencia es un concepto que bien primitivo del ser humano, ¿verdad? Es, digamos, que una de las primeras cónicas que uno aprende ya en el preescolar, y allá la profe, allá del párvulo le enseña cómo dibujar, y usted toma una moneda y hace el dibujo, ¿verdad? Y ahí usted está dibujando intuitivamente una circunferencia, ¿ya? Pero esto es un contexto un poco más avanzado, ya en la geometría cartesiana, y entonces se requieren, por supuesto, que herramientas mucho más sofisticadas. Y bueno, y en la geometría de Euclides solamente usábamos un compás, fijábamos un centro y ahí hacíamos el trazo. Entonces aquí quizá vamos a necesitar más cosas, porque van a haber ecuaciones que van a estar derechamente relacionadas con circunferencia, ¿ya? Entonces esa es la primera cónica que vamos a ver, la circunferencia. Entonces, lo que les dije en palabras, un lugar geométrico, de tal suerte de los puntos están a una distancia fija de un punto fijo, llamado centro. Y la distancia fija se llama radio. Entonces, si nosotros queremos encontrar una ecuación de una circunferencia, la ecuación que tenga centro, h, k, ¿verdad? Y radio r va a estar dada por esta ecuación que está a la derecha. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r, donde h y k forman el centro y r viene siendo el radio. Entonces, ejemplos de ecuaciones de circunferencia con centro hk. Este es el caso más general que puede haber, que tenga centro hk. Entonces, por ejemplo, un caso sencillo puede ser x menos 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 25. Entonces, nos piden que determine el radio y el centro de la circunferencia. Por ejemplo. Entonces, solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pensar en cómo es la ecuación general. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ecuación general? Bueno, debo recordarla. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar esta ecuación de arriba con esta. ¿Ya? Entonces, el 25, ¿cómo lo puedo expresar? 5 5 elevado a 2.
Cuadrado. elevado a 2, ¿ya? Entonces, comparando, observamos. ¿Cuál sería el centro entonces? El centro sabemos que tiene coordenadas h, acá. Será el punto donde va a estar centrada la circunferencia. Entonces, ¿cuáles son sus coordenadas? Si comparamos. 3,5. 3,5. Ese va a ser el punto del centro de la circunferencia, ¿ya? Y además, ¿qué concluimos? Y el radio. ¿Cuál sería el radio? El radio es 5. Ya, entonces, si yo quiero graficar esta ecuación, simplemente lo que voy a hacer es marcar el punto 3,5 en el plano. Ok, ahí está. Voy a marcar 5 unidades hacia arriba, 5 unidades hacia abajo, 5 unidades a la derecha, 5 unidades a la izquierda, y ahí tomo mi compás y armo la circunferencia. Entonces, todo eso es justamente lo que vamos a hacer. Voy a ver si puedo adecuar de tal suerte. Ya, entonces, marco, este es el centro, hacia abajo sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Hacia la izquierda lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son como, en este caso, los puntos que van a ser claves ahí, pero ya ustedes después, y hacia arriba también, lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el punto sería aquí. Entonces usted viene, marca el centro, toma su compás y hace el trazo. Y esa debería ser, en ese caso, la gráfica de esa circunferencia. ¿Ya? Entonces, y aquí está la ecuación. X menos 3 al cuadrado y menos 5 igual a 25. ¿Ya? Entonces no es nada del otro mundo. Usted solo compara con la ecuación de centro HK y debería identificar el centro y debería identificar el radio. No es nada del otro mundo. ¿Difícil o fácil hasta ahora? ¿Profe? Entendible. Dime. Y si en la fórmula diría x más 3, entonces h cambiaría a ser menos 3. Sí, por supuesto. Ok. Cambia. Veamos otro ejemplo como el que están planteando. Quizás no tan trivial como ese, un poco más avanzado. Entonces, a ver, por ejemplo, x más 2, x menos 3, igual a 4. Bueno, no, igual a 5, por ejemplo. Entonces tenemos esta ecuación y nos piden encontrar lo mismo al radio. Listo, entonces yo voy a comparar x más 2 y menos 3. Igual a 5. Entonces, ¿cómo hacemos con el radio ahí? El 5, ¿cómo lo puedo expresar? Raíz de 5. Raíz de 5 al Muy bien, cuadrado. raíz de 5, muy bien, elevado al cuadrado. Entonces, el radio claramente va a ser raíz cuadrada de 5. Entonces, esa es la parte más como fácil. Y aquí tengo que entender algo, que estos menos son invariantes, son los menos de la fórmula. Ya, nunca van a cambiar, son invariantes. Entonces sucede que el más 2, ¿cómo lo puedo expresar? De otra manera, más... Menos 2. Menos 2. Muy bien. Menos. Muy bien, eso es. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a reescribirlo. Entonces sería menos 2. Y ahora sí puedo comparar. Cuando ya lo tengo de esta forma, que ya tengo los menos aquí garantizados, que son los menos de la fórmula, entonces allí sí comparo. Entonces claramente el h, ¿qué coordenadas tiene? Menos 2. Menos 2. Y el k,
3. 3. Listo, entonces ya la gráfica ya saben cómo es. Entonces el punto lo ubico, tendría que ver cuánto es raíz cuadrada de 5 aproximadamente, ¿ya? Marcar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha, tomar mi compás y hacer el gráfico correspondiente. Entonces si esto lo representamos, ya a ver si puedo representarlo directamente usando otro color. Sería esta. Vamos a tomar un color diferente. Sería esta circunferencia que está, y claramente si yo represento el centro, que sería menos 2,3, ahí va a aparecer el centro, ¿ya? Entonces no es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué otros casos pueden ocurrir? Uno podría pensar. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no hay H y no hay K? Ese es el caso que va a entrar en la evaluación, ¿ya? Que es el caso más fácil que pueda haber, en el que no tengamos centro, sino que el centro sea 0, 0. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, I2 más I2 igual a 36, entonces me piden lo mismo, calcule el centro y calcule el radio. Entonces, hacemos ahí. Entonces solo eso, hallar el centro y el radio. Sí. Te pueden pedir hacer la gráfica, te pueden pedir hacer muchas cosas en relación. Pero tú tienes que saber identificar qué tipo de ecuación es. Bueno, y estamos viendo los casos más triviales que puedes encontrarte. Ahora vamos a ver unos casos que no van a ser tan triviales, en los cuales te va a tocar hacer más cosas. Claro que los ejemplos que yo voy a mostrar con centro HK saben que no van a entrar para efectos de este primer certamen, ¿ya? Pero me interesa que tengan claro cómo se representan las ecuaciones de cada una de las curvas, que al menos estén centradas en el 0, 0, como estas, por ejemplo. Entonces aquí, ¿cuál es el centro? 0, 0. Muy bien. Entonces, si no tiene nada en X, nada en Y, yo directamente voy a decir que el centro es 0, 0. ¿Y el radio cuál sería? 6. 6, ya que ese 36 lo puedo escribir como 6 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces no es nada del otro mundo. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Profe, ¿Cómo quedaría la gráfica entonces de esa circunferencia? Una Y- circunferencia desde el Una origen circunferencia a con los en el origen. Con centro en el origen, ¿y cuánto hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda y hacia todos lados? ¿Cuánto? 6. 6. 6. Ya. Eso sería la gráfica, no es nada difícil. ¿Alguna pregunta hasta ahí? profe, ¿y cómo hallar el centro y el radio a partir de la ecuación general? Pero suponiendo que no sea el centro 0,0, otro centro. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que no es tan trivial. Ya, por ejemplo, vamos a tomar alguno de los que esté aquí. Determine. Vamos a tipificarlo como ejercicio. Determine el centro y el radio para la siguiente circunferencia. Ya nos están diciendo de antemano que es una circunferencia. En algunos casos no nos van a decir que es una circunferencia. X2, 2 y 2, pero X menos 6 igual a 3. 4X positivo, sí. 6y igual a 3. Entonces nos dan esta ecuación. Pregunta, ¿puedo usar las herramientas anteriores para resolverlo? Para identificar rápidamente cuál es el radio y cuál es el centro. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tratar de transformar esta ecuación a la forma x menos h y menos k.
¿Y eso cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo a través de un mecanismo algebraico que ustedes deberían conocer de la escuela, que se llama completación de cuadrados. ¿Ya? Vamos a usar un caso de factorización que se llama trinomio cuadrado perfecto. Vamos a tratar de completarlo. Entonces, ¿tenemos cuántas variables hay? 4. 2. Variables. Variables, no términos. Variables. Dos. 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 Entonces voy a asociar cada uno de ellas por separado. Y a estas dos, las que tienen X, pues las voy a dejar con su X, y las que tienen Y, con su respectivo. Eso no me va a afectar. Sabemos que los reales, pues, claramente son asociativos, entonces no importa el orden que yo le escriba aquí, porque la suma sabemos que es asociativa en los reales. Ya eso lo hemos mostrado ampliamente. Ya, entonces yo estoy interesado en completar. Completar. Primero voy a escribir la fórmula de trinomio cuadrado perfecto para refrescar un poco la memoria de algunos. Este es un trinomio que prácticamente usted debe manejar. Escribir aquí, usando otras letras, a menos b al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a al cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado. Voy a hacer una variación aquí para poner más o menos. Ya, si aquí es más, aquí también es más, y si aquí es menos, aquí también es menos. Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Es uno de los casos de factorización que aparecen en cualquier cantidad de libros, Baldor, cualquier cantidad de libros va a aparecer ese caso de factorización. Nosotros estamos interesados en el que tiene menos, ¿ya? Porque eso nos va a permitir escribir en la forma HK cada uno de los términos. Entonces, voy a ubicarme en este. En principio voy a escribir aquí un cuadrado o voy a usar un símbolo. Nosotros vamos a estar interesados en encontrar el valor. Voy a usar aquí algunos símbolos. ¿Ya? Nosotros estamos interesados en encontrar aquí lo que hace que el cuadrado sea perfecto. Estamos interesados en eso. Dime. Me resultó curioso, o sea, define trinomio de cuadrado perfecto, pero yo al menos ahí con mi conocimiento veo un binomio, un cuadrado arriba. Aquí está, 1, 2, 3, trinomio cuadrado perfecto. Ah, el resultado del binomio es un trinomio. Sí, esto es lo que le da el nombre. Cada vez que tengamos estos tres términos de esta forma es un trinomio cuadrado perfecto. Ok, gracias. Ya, si lo ves de izquierda a derecha, trinomio cuadrado perfecto. Y si lo ves de derecha a izquierda, entonces cuadrado de una suma o cuadrado de una diferencia. Dependiendo de lo que vayas a hacer, recibe un nombre. A nosotros nos interesa trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Bien, entonces yo necesito que completar aquí, bueno, pero voy a darle otro símbolo para que vean que no es el mismo. No necesariamente tiene que ser el mismo, quizás puedo usar esto. Ya, entonces yo necesito sumar aquí una cantidad, que por supuesto que si la sumo de este lado, también debería sumarla de este lado también. Y aquí también si sumo esta cantidad, debería sumarla de este lado. Necesito encontrar, ahí donde coloqué esos símbolos, necesito encontrar términos de tal suerte que hagan que esto sea perfecto. ¿Y cómo yo sé que es perfecto? ¿Cómo saber que un trinomio es perfecto? Entonces, vamos a ver que esto es perfecto. Esto es perfecto si, cuando yo extraigo la raíz cuadrada del primero, a ver si puedo dibujar aquí. Sí. Si yo extraigo la raíz cuadrada del primero, que ya yo sé que es A, y si yo extraigo la raíz cuadrada del segundo, que ya yo sé que es B, la cantidad del centro tiene que ser 2 veces el producto de estos dos términos. Ya, si la cantidad que está en el centro es 2 veces el primero por el segundo, entonces es perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para completarlo? Entonces, lo que nos dice la aritmética, para garantizar de que yo pueda completarlo, es tomar este coeficiente, en este caso es 4, tomarlo, dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado.
Es una regla general. Y ese término va a ser el que me va a permitir completar el cuadrado. ¿Ya? Como el coeficiente, siempre divido por 2 y siempre elevo al cuadrado. Entonces, este sería el número que me completa el cuadrado aquí. ¿Ya? Entonces, siempre debo estar atento al coeficiente que esté aquí. Ahora, si este es para X, ¿cómo hacemos para el de Y? Siguiendo la misma lógica del asunto. Menos 6 dividido 2 al cuadrado. Muy bien, perfecto. Entonces, para completar este de aquí, eso es álgebra básica, son cosas que ustedes, yo lo estoy haciendo aquí de chévere, pero en realidad no debería hacerlo, porque son cosas que ya ustedes deberían manejar. Ya, entonces calculemos cuánto es el resultado de cada uno, para saber cuánto es que le tengo que sumar aquí y en todos los 4 y lados 9, del ¿no? igual. ¿Cuánto hay aquí? 4 ahí y abajo 9. Queda 4, ¿y aquí cuánto? 9. 9. 9. 9, bien. Entonces ya sé lo que le tengo que sumar. Entonces le voy a sumar todo en ambos lados. Entonces aquí sumo 4, aquí 9, entonces aquí 4 y aquí 9. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Para qué yo sumé ese término ahí? ¿Para que sea qué? Para que después se cancelen, ¿no? ¿Para que sea qué? Un cuadrado Un binomio trinomio perfecto. cuadrado perfecto. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Y si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo lo puedo reescribir? Como una suma de un cuadrado. ¿Cómo lo puedo escribir si ya yo sé que es perfecto? Lo puedo escribir como A más o menos B, dependiendo si es más o si es menos, al cuadrado. Ya, esa es la gracia de eso. Completar el cuadrado para poder escribirlo como un cuadrado de una suma o un cuadrado de una diferencia. Entonces, este claramente es una suma. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Ya sé que es perfecto, entonces, ¿cómo lo puedo simplificar? X más 2 al cuadrado. X más Muy 2 al bien. cuadrado. Entonces sería X más 2 al cuadrado. Ahora, ¿y el otro? X menos 3 Recuerden, al cuadrado. si es Menos menos 3 aquí, también es menos aquí. Entonces sería Y menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Y aquí la suma, bueno, la hago normal. 3 más 4, ¿cuánto daría? Y 9. ¿Cuánto sería eso? 16. 16. Bueno, y el 16, ¿cómo lo puedo escribir? Como 4 al cuadrado. Entonces, ya lo completé. Ya tiene la forma y menos h, x menos h y menos k. Entonces ahora comparo. Y listo. Lo demás todo es similar a como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, la dificultad está en completar los cuadrados. Si usted no sabe completar cuadrados, y si no lo aprendió en la escuela, es el momento de hacerlo. Porque muy difícilmente, si bien no va a entrar en este certamen y usted va a decir, oh, qué alivio que no entre en el certamen, en el siguiente certamen sí o sí va a entrar. Entonces, es importante que usted pueda completar cuadrados, porque son cosas de conocimiento básico. Ya, entonces, el centro HK, ¿qué forma tiene? ¿Cuáles son las coordenadas del centro de la circunferencia? menos 2,3. Menos 2,3, muy bien. ¿Y el radio? 4. Entonces, una circunferencia que está centrada en 2,3 y el radio es 4. Entonces, no es nada del otro mundo, entonces la dificultad está en completar. Entonces, ya saben, para completar, tomar el coeficiente de la mitad, dividirlo por 2 y elevarlo al cuadrado, y lo que les dé, eso es lo que completa el cuadrado. Y otra cosa importante, si lo agregan en la derecha, también deben agregarlo en el miembro de la izquierda, porque en el fondo estamos aplicando propiedades de los números reales, propiedades de la igualdad. Hay estudiantes que son tan brillantes que solo suman de este lado y aquí no suman nada. Y al final dicen, no, el radio es 3, profesor. Entonces, y ahí voy a venir yo y no le voy a dar puntos por nada de eso. Porque entonces va a ser una circunferencia que no tiene nada que ver con la circunferencia que es la solución. Entonces, es muy importante que lo que hagamos de un lado del igual, también debo hacerlo del otro lado. No puedo hacer, porque se desequilibra la cosa, entonces ya esto dejaría de ser una igualdad y sería una inecuación. Y yo no estoy interesado en inecuaciones para este caso, estoy interesado en una ecuación, ¿ya? En una igualdad.
Entonces, muy importante para que no pierdan de vista eso. Ya, entonces este es uno de los casos más que requiere más trabajo, en el sentido de que no te dan la ecuación explícita de la forma HK, sino que te la dan de esta forma. Tú tienes que organizar cada uno de los términos, completar los cuadrados, y una vez que lo has completado, aplicar el hecho de que es un cuadrado perfecto y que se puede escribir como una suma de un cuadrado de una suma o un cuadrado de una diferencia. Entonces es muy importante. Y también identificar que si el del centro aquí es menos, entonces aquí va menos. Porque ese es otro error también típico en estudiantes. ¿Sí? A veces pasa que aquí hay un menos y el estudiante viene y pone un más. Y entonces cuando calcules el centro vas a tener un centro totalmente diferente. ¿Ya? Entonces mucho cuidado con esos detalles que son pequeñísimos, pero que hacen que su trabajo sea nulo. Bien, aquí hay otro caso también que se puede resolver de forma similar, no lo voy a hacer. Entonces, solo que aquí va a quedar fraccionario. Por ejemplo, si quiero completar el cuadrado de x, ¿qué tendría que sumar? En ambos lados. ¿Cuánto tendría que sumar para completar? 3 medio al cuadrado. ¿Cuánto? 3 medio al cuadrado. O 3 sea, medio al menos 3 medio, cuadrado. pero quedaría lo mismo. O sea, quedaría, entonces, ¿qué cantidad exactamente tengo que sumar? 9 y 25. 9 cuartos. 9 cuartos en ambos lados. Y para completar el cuadrado en el i, 49. 25 partido 4. 25 cuartos. 25 partido 4, muy bien. Eso es, entonces tendría que sumar todas esas dos cosas. Y el 14, sumarle el inverso para que quede todo de este lado, que haría 14. 14 más 9 cuartos más 25 cuartos. Y bueno, lo que me dé eso sería el radio y acá quedan los cuadrados completados. Por supuesto que el centro aquí va a ser racional. Va a ser un centro que va a tener elementos fraccionarios, pero no es muy diferente de lo que normalmente conocemos. Ahora, si usted no sabe suma fraccionarios, aquí va a cometer cualquier cantidad de errores. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Con la suma de enteros, la suma de fraccionarios, tener claro cómo se hacen, porque si cometen errores aquí, probablemente le va a dar un radio negativo y eso no tiene mucho sentido en esta geometría tener radios negativos. ¿Ya? Bien, entonces, estamos claros en relación a la circunferencia. Entonces, son los casos típicos que podemos encontrar. Entonces, algunas observaciones prácticas. Entonces, la circunferencia con centro en el origen y el radio 1 es llamada circunferencia unitaria. ¿Cuál sería su ecuación? ¿Qué forma tiene la ecuación de la ecuación de la circunferencia? X cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Perfecto, eso sería. Porque está diciendo que el centro del origen y el radio es 1. ¿Ya? Entonces, muy importante. Y aquí, un caso más general que es circunferencia unitaria. La ecuación principal. Esta es la que nos interesa para el certamen. De una circunferencia de centro en el origen y radio R, x2 más y2 igual a r cuadrado. 3. Una recta secante a una circunferencia es solo secante, obviamente, si se intersecta en dos puntos. O dicho en otras palabras, si la cardinalidad de la intersección de los conjuntos es 2. ¿Ya? Y es tangente una recta a una circunferencia si se intersecta en un único punto. ¿Ya? O, en otras palabras, que la cardinalidad de la intersección del conjunto de la recta y la circunferencia sea 1. Y 5, el punto de tangencia es el punto donde la recta tangente y la circunferencia se intersectan. Y 6, otra caracterización, el segmento que une el centro y el punto de tangente siempre va a ser perpendicular a la recta tangente. Eso es claro en el siguiente sentido. A ver, pensemos en una recta que sea tangente. Voy a dibujar una circunferencia y voy a dibujar aquí una recta que sea tangente a ella. A ver, pensemos en x igual a 8, por ejemplo. Entonces vemos que tengo una circunferencia y tengo una recta que es tangente en el sentido de que solamente se intersecta con la circunferencia en un solo punto. Entonces este punto se llama punto de tangencia. ¿Ya? Y
lo que estaba diciendo en la última observación es básicamente que si yo trazo el segmento de recta del centro hasta el punto de tangencia, claramente uno puede observar que es perpendicular a la recta, ya forma un ángulo de 90 grados. Si yo quiero aquí medir el ángulo que hay de aquí a aquí, bueno, aquí parece que seleccioné los entes que no eran correctos. Vamos a tratar de seleccionarlos adecuadamente. Ahí sí. 270 menos 360, entonces aquí quedan, a ver si lo están midiendo correctamente. No hay varios elementos, no me permite, pero claramente el ángulo que se ve ahí es un ángulo recto. El ángulo que forma el segmento con la recta claramente es un ángulo de 90. Entonces eso es lo que quiere decir en la última observación. Ahora, si tenemos una recta como esta, vemos que es una recta que es secante, en el sentido de que intersecta en este punto y en este punto. ¿Ya? Y esos son puntos que en realidad no tienen una categorización, no puedo categorizarlos como en este caso que dije que, bueno, son puntos de tangencia, solo son puntos en los cuales se intersecta la circunferencia y hacen que la recta sea secante a la circunferencia. Entonces son algunas observaciones importantes en relación a la circunferencia. Bien, ¿qué más tenemos que decir ahí al respecto? Bueno, aquí hay algunos ejercicios propuestos que pueden hacer. ¿Ya? Por ejemplo, dado los puntos A y B, encuentre la ecuación de la simetral del segmento A, B. Entonces, estos ejercicios yo creo que puedan hacerlos en las prácticas, creo que puedo conversar con el ayudante para que los resuelvan de alguna manera en la práctica. Quizás requieran algún conocimiento un poco más geométrico en el sentido de entender lo que es la simetral del segmento. En este, verificar que los puntos son vértices de un triángulo isósceles. ¿Cuál es la dinámica de este segundo ejercicio? ¿Qué es un triángulo isósceles? Sacar las distancias. ¿Qué es un triángulo isósceles? Triángulo con dos Un lados triángulo con iguales. dos lados iguales. ¿Cómo? Un triángulo que ¿Cómo? tiene dos de sus lados iguales. Bien, entonces, ¿qué debería comprobar entonces? Que la distancia de los puntos de 2 puntos al menos son iguales. Sí, claro, que la distancia de 2 puntos al menos son iguales, entonces debo calcular toda la distancia, al menos hacer un dibujo de esos 3 puntos, dibujar el triángulo, calcular las 3 distancias, que son las distancias de los lados, y ver verificar si 2 de ellos, cualesquiera, tienen la misma longitud, ¿ya? Bien, el tercero demuestre que el punto está sobre la recta que pasa por los puntos menos 5,1 y 7,-5. Entonces aquí la dinámica, primero, si nos están pidiendo que sea un punto que pase sobre la recta, un punto que está sobre la recta, quiere decir que cuando yo lo reemplace en la ecuación debería verificarla. Debería quedar una igualdad, ¿ya? De esa forma yo sé que un punto pertenece a la recta. Y si quiero encontrar una recta que pase por estos 2 puntos, ¿qué ecuación puedo usar? De todas las que vimos de ecuación de la recta. La ecuación principal. La ecuación principal, ¿verdad? O la ecuación cartesiana. En calcular la pendiente, que es el incremento en y, el partido del incremento en x, y una vez que tenga la pendiente, usa cualquiera de los 2 puntos para encontrar la ecuación. Y después que ya tenga la ecuación, ver si este punto, cuando yo lo reemplazo en la ecuación, me queda una igualdad. Ya, si me queda una igualdad, ¿sí? Dime. La ecuación general también sirve, ¿cierto? La ecuación general. ¿Por qué la ecuación general? Para saber si el punto está sobre la recta. No, en general cualquiera. Lo importante es que quede una igualdad. Cualquiera de las ecuaciones. Cualquiera de las ecuaciones. Lo importante es que para verificar si un punto pertenece o no pertenece a la recta, cuando yo reemplace el x por 1 y reemplace el y por menos 2 en la ecuación, sea cual sea la canónica, la principal, cualquiera, la general, me debe quedar una igualdad. Por ejemplo, en la general dice ax más bi más c igual a 0. Cuando yo reemplace me debería quedar 0 igual a 0. Eso es lo que quiero decir.
Bien, y el 4, hay dos rectas que tienen coeficientes variables. Aquí el A y el B son fijos. Aquí también el A y el B también son fijos. Entonces determine los valores de A y B de modo que L1 intersectado con L2 sea 2,-3. ¿Qué creen que hay que hacer aquí? Ustedes que ya están viendo álgebra lineal. Saber sus pendientes para saber No, si ni son siquiera. paralelas o no. ¿Ah? Ni siquiera. Es que aquí no están preguntando de paralelo, solo están diciendo que encontrar los valores de A y de B de tal suerte que la intersección de las rectas sea 2,-3. ¿Qué habría que hacer ahí? Rápidamente, antes de pasar a la Reemplazar otra. los puntos en la recta. Reemplazar x por 2 e y por -3 en ambas. ¿Y qué va a quedar aquí? Una ecuación que va a tener variable A y variable B. Y aquí va a quedar otra ecuación que va a tener variable A y variable B. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y bueno, y ahí ustedes pueden aplicar cualquiera de los métodos que usted conoce. De álgebra lineal, puede aplicar determinante, puede aplicar igualación, sustitución, Gauss-Jordan, cualquiera de los métodos para resolver ecuaciones 2×2. ¿Ya? Por supuesto que eso no es algo que vamos a enseñar en este curso porque no es un curso de álgebra lineal. ¿Ya? Entonces son ideas de cómo hacer estos ejercicios. De todas maneras, yo voy a tratar de conversar con mi ayudante a ver si puede resolver alguno que otro. Aunque ya les di al menos los tips de estos tres. ¿Ya? Quizás el más complicado tal vez puede ser este. Complicado en el sentido de que hay que ver qué es eso de ecuación simetral. Es lo único difícil en el sentido del enunciado, pero al menos estos tres está bastante claro lo que hay que hacer. Bien, aquí hay unos ejercicios propuestos de circunferencia. Entonces, encontrar las coordenadas del centro y el radio de la siguiente circunferencia. Entonces, ¿qué hay que hacer en el punto 1.1, 1.2 y 1.3? ¿Qué hay que hacer ahí? Formar cuadrados. ¿No? Completa cuadrado. Al menos en la primera y en la segunda está claro. Ya, ahora, aquí hay algo interesante. En el 2, en el 1.2, ¿qué hay de raro ahí? ¿Qué pasa con los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado? Son negativos. Que igual están al cuadrado. No. Hay un número multiplicado. No, más que eso, hay un coeficiente, no son 1. Aquí el coeficiente es 1, aquí el coeficiente es 1, pero aquí hay un 4. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O qué se les puede ocurrir? Bueno, sabemos que los reales, y si tenemos una igualdad, yo puedo eliminar ese 4, y aquí también lo puedo eliminar. Puedo multiplicar por un cuarto, y listo, me deshago de ese 4 y de ese 4. ¿Estamos? ¿Profe? ¿Ya? Profe. Ajá. ¿Y se puede dejar como 2x al cuadrado? Más Si tú 2y al quieres. cuadrado. Solo si tú quieres. Ah, ya. Solo Gracias. si tú quieres, pero en realidad debería llegar a lo mismo. Y Pero, aquí igual. profe, al multiplicar por un cuarto, todo tengo que multiplicarlo por un cuarto. Todo. Claro, aquí quedaría igual 0, porque un cuarto por 0 da un 0. Y aquí quedaría 2. Y aquí quedaría 21 cuartos. Y entonces ahora sí podrías completar la ecuación. ¿Por qué les digo que eliminar un cuarto? Porque cuando vayan a hacer esta completación de cuadrado, van a tener algo más aquí. Van a tener algo más que a cuadrado. Van a tener, no sé, un 4 aquí y claramente entonces va a cambiar entonces la ecuación. Y probablemente para algunos va a ser un complique. ¿Me explico? Claro que si usted tiene mucha práctica y si ya está muy como práctico en estas cosas algebraicas, si usted lo puede completar el cuadrado tal y como está, genial. No lo voy a cuestionar por eso, siempre que lo haga bien. Si le da diferente a cómo da el resultado, quiere decir que lo hizo mal. Tiene que ser muy sutil con eso. Aquí lo mismo, aquí usted ve que aparecen unos menos. Yo de esos menos puedo deshacerme. ¿Qué debería hacer? Multiplicar por -1. Multiplicar por -1. Eso no me va a cambiar la ecuación. Siempre que multiplique por -1 a todos los términos que están ahí y siempre que multiplique también a la derecha, que también va a seguir siendo 0 porque -1 por 0 da 0. ¿Ya? Bien, en la 2, encontrar la ecuación de circunferencia que pasa por los puntos 4,6, -3,7 y 3, -1. Entonces, ¿qué habría que hacer ahí?
¿Qué habría que hacer ahí? A ver. ¿Encontrar el radio? No, es que no están pidiendo eso. Están pidiendo encuentre la ecuación de la circunferencia. Tenemos que usar 2 puntos y usar alguna fórmula. Usar la fórmula 2 puntos. Pero ¿cuál fórmula? Si ahí no estamos hablando de rectas ni nada, estamos hablando de circunferencia. ¿No habría que reemplazar los puntos en la ecuación de la circunferencia? Sí, habría que reemplazarlo y entonces nos va a quedar un sistema de ecuaciones, lo mismo que pasaba un poco aquí. Entonces, por eso hay que precisar esta ecuación con centro HK. Reemplazar los puntos en X y encontrar quiénes son los valores de H, K y R. Vamos a tener una ecuación que va a tener 3 variables, H, K y R. Una ecuación de tres ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, un sistema 3×3 de ecuaciones. No es fácil. No es fácil. Ya, bueno, este es fácil porque es una ecuación de una circunferencia que pasa por aquí y pasa por el origen y tiene radio 5 raíz de 2, entonces solamente hay que hacer algunas cuentas ahí. Y aquí, sí, pero bueno, voy a ver cómo estoy de tiempo porque no sé si tenga tiempo de... Igual estos ejercicios son para práctica, ¿no? No tengo mucho tiempo ya, entonces esto lo van a tratar de hacerlo en las prácticas. Ya, y bueno, hay algunos mecanismos para hacerlo, pero digamos que lo básico ya lo acabo de mostrar, ¿ya? Entonces la idea es completar los cuadrados, eso es como lo más difícil que pueden haber. Y sobre todo entender cuáles son las ecuaciones de una circunferencia. Entender que son de la forma x menos h cuadrado más y menos k igual a r cuadrado. Eso. Bueno, ¿qué más? Bien, pasemos entonces a otra de las cónicas. Me interesa hoy día terminar todo lo que tiene que ver con cónicas, al menos las que están centradas en el origen. Ya, entonces, otra de las cónicas importantes son la parábola. Bueno, la parábola tiene gran gama de aplicaciones, sobre todo a nivel de tecnología. Sabemos que físicamente las antenas han sido diseñadas, algunas antenas satelitales han sido diseñadas de esa forma, de tal suerte que tengan una buena recepción y que puedan garantizar que los haces de las ondas se puedan reflejar de forma adecuada, ¿ya? Y eso garantiza de alguna manera que tener una recepción óptima. Entonces, por eso que las antenas tienen este diseño parabólico, ¿ya? Y usted por eso escucha hablar de las antenas parabólicas, precisamente porque tienen esta estructura. Y bueno, se debe a que cumplen una regla bastante simple que vamos a mostrar a continuación. Ya, entonces la parábola es el lugar geométrico que verifica la siguiente condición. Tiene que verificar que vamos a considerar 3 elementos para la construcción de una parábola. Vamos a considerar un punto que vamos a llamar vértice de la parábola, ya que va a ser este punto que está aquí, vamos a llamarlo con B. Vamos a considerar otro punto que se llama foco de la parábola. Y vamos a considerar una línea recta que va a ser ortogonal a la distancia del vértice al foco, que vamos a llamar directriz. Entonces, ¿qué condiciones deben cumplirse? Debe cumplirse que cuando yo mida la distancia de cualquier punto de la parábola hasta el vértice, hasta el foco, debe ser exactamente la misma distancia que hay desde cualquier punto hasta la directriz. Esa es la condición. Y bueno, y en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una antena diseñada con esta forma, cualquier rayo que venga paralelo a las X se refleja por el foco, ¿ya? Y eso garantiza una óptima recepción, ¿ya? Y que cualquier rayo que pase por el foco, en este caso, debería reflejarse paralelo al eje de las X. Esas son como las reglas básicas para el diseño de este tipo de antena y de esa forma funciona la recepción, ¿ya? Entonces, considerar esos 3 elementos, el vértice, el foco y la directriz. Ya, es lo único que necesitamos para, por supuesto que hay todo un preámbulo para encontrar el lugar geométrico que cumple con estas condiciones y uno hace todas las cuentas, pero eso ya sería un curso de álgebra, ¿ya? Pero como es un curso de cálculo en el cual estamos viendo y
pretendemos solamente que el estudiante comprenda las ecuaciones, nos interesa solo mostrar cuáles son las ecuaciones. Entonces, vamos a considerar dos tipos de parábolas, ¿ya? El primer tipo van a ser parábolas que van a tener eje de simetría paralelo al eje de las X, o en otras palabras, vamos a decir que son parábolas que son horizontales. ¿Ya? En este caso, los elementos que vamos a considerar en este caso va a ser el vértice, ¿ya?, de la parábola, que va a tener lo mismo, centro HK, al igual que pasaba con la circunferencia, solo que acá no va a recibir el nombre de centro, sino vértice. Y además, vamos a identificar esta variable que va a ser P, que va a ser la distancia que hay entre el vértice y el foco, es decir, esta distancia que hay de aquí a aquí. Vamos a llamarla P. Entonces, ¿qué ecuaciones van a tener? Entonces, si la parábola abre hacia la derecha, ¿ya?, la ecuación de la parábola va a ser x menos k cuadrado igual a 4 veces p por x menos h. Y si la parábola abre hacia la izquierda, entonces va a ser y menos k elevado al cuadrado igual a menos 4 veces p por x menos h. Entonces, ¿qué tiene de diferente esto en relación a la circunferencia? ¿Cómo sé que es parábola y cómo sé que no es circunferencia? ¿Qué tiene de diferente? ¿El radio? La X no está al cuadrado. Muy bien, eso. Eso es lo primero que usted tiene que darse cuenta. Entonces, si yo veo cuadrado en X y si veo cuadrado en Y, automáticamente voy a pensar que probablemente se trata de una circunferencia. Pero si solamente veo cuadrado en alguna de las dos, o en X o en Y, yo voy a sospechar que se trata de una parábola. Esa es una manera intuitiva de descartar o de, dada una ecuación, saber si tengo una cónica adecuada, dependiendo lo que la necesidad o la caracterización que yo esté haciendo, ¿ya? Entonces, si aparece x cuadrado y cuadrado, yo podría sospechar que se trata de una circunferencia. Y más adelante vamos a ver que también podría tratarse de una elipse, ¿ya? Pero para la parábola, solo una de las dos variables está al cuadrado. O bien y, en el caso de las que son horizontales, o bien, en este caso, X. ¿Ya? Y bueno, ¿y a qué se refiere con horizontales o verticales? Se refiere hacia dónde va a abrir la parábola. Por lo menos en este gráfico que estamos aquí, tenemos una parábola que es horizontal. Ya vertical, por supuesto que el vértice y el foco deberían estar en el eje de las Y. Entonces veamos algunos ejemplos de parábola. Entonces, ¿qué elementos necesitamos identificar en una parábola? Necesitamos identificar el vértice, el parámetro P y el foco. Son las cosas que necesitamos encontrar. Entonces, y también la directriz. Entonces, necesito identificar el vértice, el foco y esta línea recta que se llama directriz. Entonces, cada una de estas cuatro ecuaciones tiene su respectivo vértice, su respectivo foco y su respectiva directriz. Entonces, por ejemplo, en cada uno de los casos, P siempre vamos a considerarlo como positivo. Independientemente de si aparece un menos delante, vamos a considerarlo positivo. Entonces, si la ecuación de la parábola es y menos k elevado al cuadrado igual a 4p multiplicado por x menos h, entonces la ecuación de la directriz es x igual a h menos p. Y el foco es h más p, coma k. Y así voy construyendo cada una, en este caso, de las ecuaciones. Ya, entonces, el signo me va a decir si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, si abre hacia la derecha o si abre hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos de parábola. Me parece que ahí no, aquí no hay tanto ejemplo, entonces vamos a considerar algunos genéricos. Parábolas.
Entonces, ejercicio. Identificar el vértice, el foco y la directriz en la siguiente parábola. Además, elabore un gráfico. En solución, vamos a escribir la ecuación. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esta es la ecuación. Debo compararla con la general. ¿Cuál es la general? ¿Cuál de estos 4 casos cae? ¿Cuál de los 4? El primer caso. El primer caso, entonces, comparo 4p, x menos h, bueno, voy a reescribirlo, y menos k. Entonces, comparando, obtenemos. ¿Qué obtenemos si comparamos a eso? Entonces, si comparo el coeficiente de aquí con el coeficiente de aquí, entonces la conclusión es que 4 veces p tiene que ser igual a 4. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y eso qué implica? Que Que P igual a P P. es uno. Que p igual a 1. Listo. Entonces ya tengo p. Tengo la distancia que hay desde el foco hasta el vértice. Tiene que ser 1. Ya. Y bueno, ¿y qué más información me da la comparación? Tengo mucho más. Que H H igual y a 3. K. El vértice tiene coordenadas h, k. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? 3,4. 3,4. ¿Ya? Entonces, tengo el vértice y en este caso tengo la distancia que hay desde el foco hasta el vértice. Eso es lo que tengo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿hacia dónde abre la parábola? Hacia la Hacia la derecha. derecha. ¿Mm? ¿Hacia dónde abre la parábola? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si puedo hacer un bosquejo al menos de cómo quedaría antes de hacer el gráfico con el software. Entonces yo represento a un esquema del plano cartesiano, hago la representación del punto donde va a estar el vértice, que en este caso sería este, que va a tener coordenadas 3,4. Entonces, como
el P en este caso es positivo. Entonces, ¿hacia dónde va a abrir? Hacia la derecha. Va a ser algo como esto. Si puedo hacerlo mejor. No. No puedo hacerlo. Es muy difícil, en realidad. Debe ser algo como eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Además de ver hacia dónde abre la parábola y de ver cómo queda. Bueno, me interesaría identificar este punto de corte aquí. Eso tendría que identificar exactamente dónde corta. Y además, el foco y la directriz. Entonces, lo que encontramos es que el P es 1. Y sabemos que es la distancia que hay desde el foco hasta la directriz. Hasta el vértice. Entonces, aquí está el vértice, yo necesito encontrar el foco. El foco debe estar aquí. ¿A cuánta distancia va a estar? A 1. A 1. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del punto? 4,4. Entonces sería este, voy a dibujarlo con azul. Sería aquí, ¿verdad? Entonces, voy a escribirlo aquí mismo. Entonces, quiere decir que la coordenada del foco va a tener coordenadas, ¿qué coordenadas? 4,4. 4,4. ¿Ya? Entonces este sería el foco. Pero me hace falta otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? Este es el foco. Directriz. La directriz. Y la directriz siempre en sentido opuesto. Tiene que estar a la misma distancia que hay del vértice del foco. X es igual a 2. Entonces debería ser aquí. Retrocedo una unidad, ¿verdad? Y aquí debería trazar la directriz. La voy a trazar con este color. Que la directriz sabemos que es una línea que es recta, que no sé si me va a quedar tan recta, pero... Bien, ¿y cuál sería la ecuación de la directriz entonces? X es igual a 2. X es igual a 2. Ya, entonces, es el elemento que me hacía falta. Sería la directriz. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que yo necesito identificar. El vértice, el foco, bueno, y los puntos de corte. Que los puntos de corte van a ser los que se obtengan al despejar la ecuación e igualar a 0 en X. ¿Ya? Entonces, pero para efectos prácticos, solo nos va a interesar calcular el foco, el vértice y la directriz. Entonces, ¿cuál va a ser la regla que va a cumplir la parábola siempre? En este caso que cuando, por ejemplo, yo considere un punto cualquiera, cuando mida la distancia de aquí hasta el foco, tiene que ser la misma distancia que hay desde la directriz hasta el foco. Estas distancias van a ser siempre iguales. Esa es como la gracia que tiene la parábola. ¿Ya? Entonces estos son elementos esenciales. Saber cuándo abre, si abre hacia la derecha, si abre a la izquierda. Los focos y el vértice se pueden construir intuitivamente a partir de P. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un gráfico ahora sí a nivel computacional y ver que efectivamente lo que hicimos está correcto. Entonces, como ven, estamos bien. Entonces aquí tendría que representar la directriz, que en este caso es X igual a 2. Tendría que representar el foco, que en este caso tiene coordenadas 4,4. Y como ven, están... Me borra este punto que... Como ven, si yo tomo un punto arbitrario, cualquiera de aquí, si yo quiero medir, por ejemplo, distancias, $3,43 de aquí hasta aquí, tiene que ser la misma, 3,43. La distancia a cualquier punto de la parábola
a la directriz tiene que ser la misma distancia que hay desde cualquier punto de la parábola hasta el foco. Eso es como la regla que debe verificar la parábola. Entonces, esos son elementos importantes: la directriz, la ecuación de la directriz, el foco y, lo más importante en este caso, el vértice también, que tiene coordenadas 3,4. Es muy importante eso. Siempre buscar algún mecanismo de tal suerte que no tengamos que recurrir a las fórmulas, porque si usted gusta, tendría entonces que memorizar cada una de las 4 y saber cuáles son las ecuaciones de la directriz y el foco de cada una de ellas, pero la forma más adecuada es hacerlo de esta forma. Ya, identificar el P, saber hacia dónde abre la parábola, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de quién está al cuadrado. Si quien está cuadrado es I, entonces ya va a abrir a la derecha o a la izquierda, pero si quien está al cuadrado es X, entonces va a abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo que tenga P. Es muy importante eso. Entonces, estas son las parábolas en general con vértice HK, pero si ahora estamos con las parábolas que son con centro en el origen, simplemente tienen estas ecuaciones. Y a la 2 igual a más o menos 4px, o x a la 2 igual a 4 menos, más o menos 4pi. Son las ecuaciones que están centradas en el origen. Entonces, importante entender cómo calcular el vértice primero, calcular el P, saber que siempre hay que compararlo con 4 veces P para poder identificar quién es el P. Si usted se le olvida el 4, entonces no va a obtener un P que no va a ser adecuado. Y entender que si es I quien está al cuadrado, entonces abre hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si es más o menos aquí. Y si el X es el que está al cuadrado, entonces abre hacia arriba o hacia abajo. Una manera de recordarlo es acordarse, por ejemplo, de la parábola I igual X a la 2. Entonces ella está hacia arriba y usted sabe que la parábola I igual a la raíz cuadrada de X, sabe que abre hacia la derecha. Entonces una manera de entender cuando abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, asociándola con parábolas que uno conoce, que son bastante básicas. I igual X a la 2, I igual raíz cuadrada de X. Ya, entonces aquí los elementos fundamentales son vértice, directriz y foco. Son las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Preguntas hasta ahí? La directriz era la recta que es paralela, ¿cierto? Sí, la recta que es paralela, en este caso, bueno, digamos que será perpendicular al trazo del segmento que une el foco con el vértice. Ok. Sí, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya, entonces eso en relación a parábola. Ya saber identificar cada una de estas cosas, saber en cuál ecuación es cuál y cómo queda la gráfica. Eso es lo que hay que saber. No tiene gracia que, por ejemplo, el día del certamen usted vaya y coja una graficadora y escriba la ecuación y el programa le dé todo. No tendría sentido. Lo puede hacer, pero en realidad quien se engañaría sería usted. No tendría gracia, porque en realidad en el fondo lo está haciendo un programa por usted. Entonces, si yo como antes de hacer la gráfica sabía cómo quedaba el asunto. Sí, dime. En este caso, el P siempre acompaña el término que no está al cuadrado, ¿no? Sí, el P siempre acompaña el término que no está al cuadrado. 4 veces P, no solo P, 4 veces. Siempre tiene el 4 y el P son fijos siempre. De profesor. Ya. Bien, entonces avancemos. Entonces llevamos hasta ahora dos cónicas. Llevamos hasta ahora circunferencia y parábola. Esas son las dos que generalmente se usan en ingeniería. La elipse y la hipérbola, digamos que son opcionales, porque no se usan mucho a nivel de ingeniería. En problemas no tienen tanta aplicación. Claro que si usted ya va a hacer, si usted va a hacer una maestría o un doctorado en astronomía aplicada, ya eso requeriría ya tal vez quizás de las otras dos, pero a nivel de ingeniería, de problemas prácticos, solo son de conocimiento general la parábola y la circunferencia. Son, digamos que en términos prácticos, son las que más se usan. ¿Ya?
Bien, la elipse. Entonces, ¿qué es la elipse? Bueno, la elipse es un caso mucho más general que la circunferencia, es más general. Ya, entonces, ahí, de la misma manera como ocurría con la parábola, en la elipse también hay algunos elementos que identificar también. Entonces, en la parábola teníamos solamente un solo foco. Acá con la elipse vamos a tener dos focos. Dos focos y vamos a hablar, como no tenemos el mismo radio en el eje de las X y en el eje de las Y, vamos a hablar de semieje mayor y semieje menor. Ya, entonces primero vamos a ver qué es lo que pasa con la elipse, cuál es el lugar geométrico que da origen a la elipse. Entonces, para la elipse ocurre lo siguiente. Ocurre que es el lugar geométrico de tal suerte que la suma de las distancias de cualquier punto de ese lugar geométrico a dos puntos fijos llamados focos siempre es fija o siempre es constante esa distancia. Entonces usted puede, por ejemplo, una manera práctica de construir una elipse es, por ejemplo, hágase de cuenta que usted toma dos winchas, las fija con una cuerda en -4 y en 4. Y hágase de cuenta que usted tiene una cuerda ahí. Toma un lápiz mina o lápiz pasta y toma la cuerda y empieza a hacer un trazo. Entonces el trazo que se genere allí va a ser, si lo hace hacia la parte de arriba, se va a generar la parte de arriba de la elipse. Y si nuevamente toma el lápiz mina y lo baja con la cuerda sin que se suelten los puntos -4 y 4, entonces va a terminar de construir la parte restante. Esa es una manera de entender. La distancia siempre va a ser fija porque el tamaño de la cuerda no va a variar, siempre va a ser el mismo tamaño de la cuerda, nunca va a cambiar el tamaño de la cuerda. Yo creo que puedo hacer esa construcción, no sé, creo que la puedo hacer aquí. Voy a intentarlo. No sé si puedo. Parece que lo había intentado en algunas veces. Entonces, fijar un punto aquí, fijar un punto aquí, y ¿Profe? sí, dime. ¿La distancia entre A y B en el elipse tiene que ser la misma? Como menos 4 y 4. La distancia... No, me interesa esta distancia, esta longitud. O sea, esta y esta, la que está en punteada, es la que me interesa. Siempre está fija. Ya. Entonces el punto se va moviendo, pero la suma de las dos distancias siempre va a ser fija. Entonces es como si fuera una cuerda, la cual yo estoy arrastrando punto a punto, no cambia. No sé si me parece que... Déjame ver si hay alguna construcción, me parece. Sí, dime. Lo que quiere decir eso es que la distancia entre los dos focos con respecto a un punto, la suma siempre va a ser la misma. ¿Eso es? ¿No? Sí, claro, la distancia la suma de las distancias siempre va a ser fija. Claro, de los focos a cualquier punto siempre va a ser fija. Me parece que yo he visto por ahí alguna construcción como... Sí, es esta, me parece. No sé si es... Me parece que... Sí, mira, aquí está. ¿Sí ven que están fijos los dos puntos? A través de unas chinchetas. Entonces, la cuerda está fija, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar de esa forma. ¿Sí ven que la distancia siempre va a ser fija? Porque no estoy cambiando el largo de la... ¿Está claro entonces la idea? Sí, profe. Ya, eso es. Sí, profe. Eso es lo que quería decir. Bien, entonces, eso es lo que geométricamente significa. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué elementos van a ser importantes?
las coordenadas de los focos, que siempre van a ser las mismas, y a esta distancia que hay desde el origen hasta aquí, vamos a llamarla semieje mayor, y a esta distancia que hay desde el origen hasta la parte de arriba, vamos a llamarla semieje menor. ¿Ya? Dependiendo de quién sea más grande, va a ser semieje mayor o semieje menor. Y dependiendo de quién está al cuadrado, voy a saber en qué ejes están los focos. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, sean dos puntos fijos de coordenadas C0 y de coordenadas menos C0, esos son los focos. Entonces, la ecuación va a ser la siguiente. X a la 2 partido por A a la 2 más I a la 2 partido por B a la 2. Se parece mucho a la circunferencia, salvo que aquí cada uno tiene un valor diferente en el denominador. El X tiene un valor y el Y tiene un valor. ¿Ya? Entonces, debemos, una manera para encontrar los focos es a partir de esta ecuación. A a la 2 menos C a la 2 es igual a B a la 2. Esa es una manera de encontrar, nosotros estamos interesados en encontrar el C, porque el A y B te los van a dar. ¿Ya? El A y B te los van a dar. Y el eje mayor de una elipse es el eje por el que pasan los focos y tiene longitud 2 veces A. Y el eje menor es el eje que es perpendicular al eje mayor, por supuesto, y que pasa por el centro y su medida es 2 veces B. C es la distancia que hay desde el origen hasta cada foco, A es la distancia desde el centro a cada vértice del eje mayor y B, en el mismo sentido, respectivamente, la distancia desde el centro hasta el vértice del eje menor. Entonces, en términos prácticos, ¿qué nos interesa? Nos interesa esta ecuación y nos interesa esta ecuación que es bien parecida a un teorema de Pitágoras. ¿Ya? Es bien parecida, salvo que aquí hay un menos, pero bien parecida. Entonces, lo que necesito identificar es la ecuación. Entonces, veamos algún ejemplo donde podamos encontrar los focos. Entonces, ojo con este segundo párrafo. El eje mayor de una elipse es el eje que pasa por los focos. Entender que donde esté más grande la constante, si A es el más grande, por ahí pasan los focos. Y si B es el más grande, entonces en I pasan los focos. Muy importante este segundo comentario. Entonces veamos un ejemplo práctico. Ese es elipse. Entonces, determine los focos de la siguiente elipse. Y además, realice un gráfico. Por ejemplo, ¿Tú quieres salir? Venga. X2 partido por 25 más Y2 partido 4 igual a 1. Solución. ¿Con quién comparo? Sí. Hay alguien que está el micrófono encendido. Bien, ¿con quién comparo esta ecuación para identificar semieje mayor y semieje menor? Con la anterior, de x elevado a 2 partido en a elevado a 2. Muy bien, entonces sería a elevado a la 2, b elevado a la 2. Entonces, esto lo puedo reescribir de una manera más interesante. Lo puedo escribir como 5 elevado a la 2 y el 4 lo puedo escribir como 2 elevado a la 2. Y yo sé cuánto debería marcar en A y cuánto debería marcar en B. Y entonces, ¿cuál es el semieje mayor y cuál es el semieje menor? A sería el mayor y B el menor. Sí, pero en términos de números. 5 y 2. Muy bien, entonces la gráfica va a ser
por lo pronto, sabemos que está centrada en el origen porque no tenemos nada de HK. Eso es lo primero que hay que saber. No tenemos nada de HK todavía, entonces la gráfica por lo pronto va a quedar de la siguiente manera. A ver si puedo hacerla aquí. Ya. Entonces, en X, 5 y en Y, 2. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 para acá también, 2, 3, 4 y 5. Y hacia arriba, 2. 1 y 2. Y hacia abajo, 2. Ya sabemos que el centro de la elipse va a ser el 0, 0. Entonces la elipse va a ser esto. No sé si va a quedarme bien hecho. Voy a tratar que me quede lo más elíptico posible. Algo así, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Bien, ¿qué nos hace falta entonces? Los focos. Los focos, bueno, ¿y cómo calculamos los focos? Ahora, ¿por dónde pasan los focos? ¿Por el eje de la X o por el eje de la Y? De la X. De la X, porque es el mayor. Ojo, los focos siempre van a estar en donde me diga el eje que sea mayor. Entonces, como el 5 es el más grande que 2 y está en X, entonces quiere decir que los focos van a estar en el eje de las X. Entonces, ¿cómo lo calculo? Raíz cuadrada de 25 menos 4. Sí, muy bien. Entonces, voy a ver si lo puedo insertar aquí. Entonces, C cuadrado, en este caso es cuadrado menos B cuadrado. Entonces, sería 25 menos 4. Entonces, eso quiere decir que, ¿cuánto da? C 21. es Raíz de 21. bien, ¿y cuánto es aproximadamente raíz cuadrada de 21? 4,58. Bien, entonces sería eso más o menos. No puedo subirlo, voy a ver si puedo bajarlo al menos, que se pueda visualizar. Esa distancia de los focos, de los dos focos con respecto al centro, ¿cierto? Sí, con respecto al centro. Entonces quiere decir que el primero, el foco 1, a ver si puedo insertarlo aquí. Foco 1, que va a llamar F1, va a tener coordenadas raíz cuadrada de 21,0. Y el otro foco, que es foco 2, va a tener coordenadas menos raíz cuadrada de 21,0. Entonces uno con más y uno con menos. Entonces debería quedar 4,58. A ver si puedo dar una idea de cómo quedaría. Si puedo dibujarlo. 4, la mitad es como por aquí más o menos. Para dar una idea, ¿no? Este sería el F1 y por acá 1, 2, 3, 4. No, parece que Sería hice más mal. adelante, profe. Más adelante, sí, más adelante. 3 es aquí, por aquí más o menos. Sí. Aquí más o menos. Y aquí más o menos. Ya eso es en términos prácticos lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces entender que uno debe calcular los focos resolviendo esta ecuación. Ya que en el fondo sería A cuadrado menos B cuadrado. Si usted hace la gráfica allá, debería ser consistente con lo que tenemos. Debería ser diferente a lo que tenemos. ¿Mm? Y los focos
Darle un nombre, F1. Me toma al FG para que me pueda leer el programa. No me lee la F. Solo así. Y el otro es exactamente la misma, pero 21. Ya, entonces, si usted toma un punto cualquiera de la elipse, mide la distancia de aquí a aquí, y la distancia de aquí a aquí, 3,9 más 6,1 daría 10, ¿verdad? Y si toma otro punto cualquiera, por ejemplo este, y también hace la misma, mide la distancia de aquí a aquí, más de aquí a aquí, también debería dar lo mismo. Debería dar 10 también. ¿Ya? 3,86 más 6,17 también daría 10. Y 3,9 más 6,1 también daría 10. Me refiero explícitamente a estas distancias. ¿Profe? Dime. Entonces, cualquier punto que yo tome, La daría suma 10 de las dos o... distancias. Ah, la Sí, la suma ya. suma de las dos distancias da 10, claro. Es la cuerda que está allá en el video que vimos. Porque la cuerda está fija. Siempre 10, siempre mide 10 de longitud, nunca cambia. Entonces, en el fondo es eso. Por eso no cambia, porque es fija la suma de las dos distancias. Ese es lo interesante que tiene esta curva. Ya entonces son los elementos que hay que identificar. Entonces, allá en la parábola era un solo foco y el vértice, aquí es el vértice, que en este caso sabemos que, bueno, no recibe el nombre de vértice, sino que el centro, en este caso, que bueno, no lo he mencionado, pero el centro sabemos que es el origen. Eso es lo primero que debimos haber mencionado, que aquí el centro tiene coordenadas 0, 0. ¿Ya? Entonces, el otro caso que podemos tener es el centro HK. Entonces, aquí va a aparecer X menos alguna cosa, Y menos alguna cosa, y ya el centro va a dejar, el centro de la elipse va a dejar de ser, en este caso 0, 0, y va a ser una elipse que va a estar trasladada X unidades hacia arriba, H unidades hacia arriba, en el eje de las X y Y unidades en el eje de las Y. Eso. Entonces, el otro, un caso más general, pero a mí me interesa que ustedes estén claros sobre lo que pasa geométricamente, la manera de calcular los focos, entender que los focos siempre van a estar donde esté el eje, el semieje mayor, nunca van a estar donde esté el semieje menor. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa? Profe, Dime. si el centro de la elipse está en otro punto que no sea el 0, 0, ¿nosotros podemos construirla en el punto 0, 0 y después trasladarla? No, te vas al punto y a partir de ahí haces las medidas, lo mismo, solo que no vas a tomar como centro el 0, 0. Te va a quedar más difícil. A menos que si tú tomas, hay gente que puede hacerlo con, bueno, en la escuela algunos lo hacían tomaban un papel y lo pasaban por aceite de cocina y hacían primero la parábola en el origen y después la trasladaban literalmente, toda la hoja y es una estrategia, pero yo particularmente sugiero considerar el centro que aparezca allí, HK, y a partir de allí trazar hacia la derecha, hacia la izquierda, A unidades, hacia arriba, hacia abajo, B unidades, y eso sería todo. Sería una manera mucho más práctica. Ya, entonces estos son trasladados. Dime. ¿Y una elipse puede estar como ladeada? O sea, no necesariamente paralela al eje X o al eje Y. Sí, claro, puede estar inclinada ligeramente, pero entonces ya esos son otro tipo de cónicas mucho más avanzadas, que no son propias de este curso. ¿Sí? Aparece un término que tiene XY en multiplicación. Entonces, cuando aparece ese término, XY, entonces nos cambia el asunto. Voy a dar un ejemplo para responder a tu duda. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ecuación como esta, x a la 2 más y más y a la 2
igual a 1, por ejemplo. Si es que aparece XY, el término XY, ese término XY hace que la elipse se rote en un cierto ángulo de inclinación. En este caso, el ángulo de inclinación es 45 grados. Bueno, en este caso, 45 grados, si lo medimos en este sentido, son 90 más 45, 135 grados. Estar inclinado esa parábola. Si medimos el ángulo de inclinación, en este caso, que forma desde aquí hasta aquí. A ver si lo puedo medir. No sé si me deja medir el ángulo. Sí, hasta aquí. No me deja medirlo. A menos que lo haga. Y si lo hago desde el centro, a ver. Sí, pero debería ser 135. Porque hasta aquí son 90 y esto que está aquí son 45, 135. Ya, pero esto es manera de comentar. Nosotros no nos vamos a interesar en estas curvas porque no es un curso de geometría analítica, sino un curso de cálculo. Esto no va a ser, por lo tanto, objeto de estudio de nosotros. Pero sí puede responder tu duda. Ya, entonces, aquí es lo mismo el asunto, el mismo tratamiento. Hay que comparar con estas ecuaciones con centro HK, identificar centro que va a ser HK y lo mismo. Hacer el gráfico va a ser similar. Entonces queda pendiente para el martes hipérbola, ya que es un poco más complicado porque hay 2 vértices, 2 focos, y bueno, hay una regla también similar para construirla, similar a la construcción de la elipse, y con eso daríamos por finalizado las cónicas. Entonces, hablando propiamente del certamen, voy a dar una información ya antes para finalizar. Algunos tópicos para que vayan teniéndolos en cuenta. A ver, me parece que yo tomé unos apuntes aquí. Déjenme los busco un momento. Los temas que van a entrar hasta lo que veamos el martes. ¿Estamos claros? Hasta ahí va a entrar. Pero ya saben que no vamos a evaluar la parte de cónicas trasladadas, solo las que estén en el origen. Me interesa que estén bastante familiarizados con aquellas que estén centradas en el origen. Ya, entonces déjenme ver que nosotros definimos algunos tópicos bien importantes en la reunión pasada del lunes. A ver, esto es cálculo 1, ¿verdad? Entonces, sí, eso básicamente, que solamente todos los temas que hemos visto, entonces, números reales, desigualdades, supremo, ínfimo, de todas maneras, después del martes vamos a concertar una clase, digamos que fuera del horario de clase, para dedicarnos a hacer ejercicios tipo certamen o modelos que van a ser parecidos al certamen. En relación a lo que les dije, chicos, de la prueba formativa, va a estar disponible durante el viernes y el sábado, les dije, ¿verdad? A partir de hoy día a las 12 de la noche va a estar disponible todo el viernes y todo el sábado. Ya, son solo 5 preguntas, selección múltiple. Es una evaluación que no tiene nada que ver y no va a tener ningún impacto en la nota del certamen oficial. Es solo un certamen que va a servir para que usted sepa a qué pregunta más o menos se va a enfrentar en la evaluación oficial y que sepa cómo manejarla. Ya. Profe, chicos, dime. Después vamos a ver, por ejemplo, en cuáles nos equivocamos. Sí.